¿Qué tal, amigas y amigos de Danzanet? Bueno, en esta cobertura especial que estamos realizando en el marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González, estamos, bueno, hoy tenemos el gusto de estar platicando con la maestra Alejandra Ramírez, directora de la compañía Bruja Danza, que justamente acaba de presentar esta obra que está dentro de la programación nacional e internacional, El Espejista. Pues bueno, yo ya soy fan, maestra. ¡Ay, qué Pues bien! porque es mi segunda o tercera vez que la veo. Y aunque ya te había yo entrevistado para el mismo programa Perfiles en Acción, noto precisamente cómo las obras van madurando, Claro. como a pesar de que tu obra pues está bastante bien ubicada, dijéramos, en lo que fue tu apuesta, que ahorita de la que vamos a platicar, y ver cómo esta madurez pues le va dando la consistencia que requiere una obra al nivel en la que, bueno, se nos está ofreciendo, como en el caso de Bruja Danza, que pues es una compañía de la que me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Un poco para ubicar a nuestro público que mira y que pues te conoce por primera vez. Primero, ¿quién es Alejandra Ramírez y cómo es que surge Bruja Danza a partir de tu inquietud como coreógrafa? Ok, bueno, yo soy Alejandra Ramírez, soy originaria de la ciudad de Puebla, Puebla. Empecé a estudiar danza a partir de los 18, 19 años. No había tenido contacto con la danza contemporánea. Cuando la tuve una fascinación por este arte tan particular. Había ese contacto con el movimiento, con el baile, porque en mi familia son gente que le gusta bailar, ¿no? En las fiestas, en los momentos de recreación o en un simple momento en el que no había nada que hacer, alguien ponía música y se ponía a bailar en el centro de la sala. Entonces, digamos que la acción de movimiento siempre ha estado dentro de mi muy particular cultura de familia, ¿no? Es una parte de esa educación que se brinda al habitar una familia de tanta gente, ¿no? Nosotros éramos 6 hermanos y mi madre. Entonces, pues siempre hubo como esa alegría por hacer danza, sin saber que hacíamos danza, pero sí la hacíamos como un estado de alegría, de conjunción y también de fiesta, ¿no? Entonces, bueno, cuando me integro a la danza contemporánea como estudiante, pues definitivamente la danza siempre fue demasiado apasionante desde entonces. Me gusta mucho estudiar la danza, me gusta mucho estudiar la coreografía y gracias a una excelente orientadora vocacional como es una maestra Sonny Savoy, es que emprendo el camino como coreógrafa y generé mi compañía Bruja Danza en el 2001. Nosotros empezamos como muchos grupos en un Día Internacional de la Danza. Sin embargo, para mí ha sido un trabajo de largo aliento y una necesidad constante el estar creando y el mantener un grupo de trabajo que puede manifestar la multiplicidad de ideas y de ficciones que se van generando no solamente en mi cabeza, sino en el grupo completo, ¿no? Nosotros generamos ideas con una propuesta muy clara en su desarrollo estético, pero en el laboratorio, que es en el salón, es cuando realmente sucede la magia. Yo siempre he creído que el salón es el mejor lugar para crear. ¿Por qué? Porque gozas de tener a los cuerpos de los bailarines increíbles que tienen una gran facultad de reconocer la multiplicidad de tareas que se les proponen y cómo su inteligencia y su ficción, su creatividad, apoyan completamente el trabajo artístico de una idea que por lo regular nace siempre de mí o de Juan Saldívar, que es el director ejecutivo de la compañía, ¿no? Entonces tenemos ya 16 años generando obras de danza a nivel nacional e internacional. Y bueno, algo de lo que a mí me gusta mucho con respecto a la creación de una obra de danza es que sea una obra que la pueda ver cualquier persona, que sea un público plural, incluyendo dentro de esta pluralidad al gremio de la danza, ¿no? Porque también pareciera que son dos personajes diferentes, pero en realidad somos una misma entidad que es una sociedad a la cual creo es importante brindar los beneficios que tiene el arte y que también creo que es muy importante que la libertad de expresión sea algo que motive una misión y una visión dentro de una compañía, ¿no? Sí. Entonces, en Bruja Danza algo de lo que siempre tratamos es generar una expresión
apoyarnos de esta libertad que aún tenemos de poder expresar nuestras necesidades o cuestionamientos sociales o políticos o culturales o lo que fuese, y manifestarlo en una obra. A mí me parece un lugar ideal. De manera personal, yo sí le agradezco mucho a la danza porque sí puedo hacer lo que me imagino, y creo que eso es algo de lo que no siempre tenemos la posibilidad, y yo creo que en este pequeño estado de libertad que tengo, lo voy a hacer mío, y Bruja Danza, ese es el lugar donde se exploran la diversidad de pensamientos de un grupo de entre 10 y 11 personas. Sí, bueno, y aquí una cosa muy importante, y que justamente lo acabas de decir, es de que pues, esta imaginación también se nutre de esta realidad, de esta sociedad, de este entorno que finalmente también nos marca, ¿no? Y más en esta época en la que desafortunadamente los acontecimientos que vivimos hace pues necesario a veces hablar también de temas como las desapariciones, como los asesinatos y la negligencia sobre todo, ¿no? Que al final de cuentas es la que más pesa, más allá de lo que está detrás de un criminal, también está la otra parte en la que nos hacemos hasta víctimas, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Bueno, precisamente porque pues, lo que yo percibo de este thriller dancístico, dramatúrgico, porque hay mucha dramaturgia atrás, es que hubo en ti esa necesidad desde esta ficción, desde esta imaginación, tocar un tema así. En realidad, entonces, ¿cómo es que te surge el espejista, ¿no? O sea, ¿qué motivaciones, si es que estoy en lo correcto, además de estas otras que hablamos del entorno social, fueron las que motivaron la creación de esta obra? Mira, El Espejista es parte de un proyecto que se llama Movimientos Escénicos. Este Movimientos Escénicos se generó a partir del 2014, pero ve su salida en el 2015, donde es avalado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte, y se están desarrollando 5 obras. Una de ellas es El Espejista. Dentro del proyecto no solamente manifiesta una necesidad estética, visual, ¿no? que por lo regular tenemos mucho cuando hacemos coreografía. También había una necesidad de hablar de ciertas cuestiones contemporáneas, de esto que nos está pasando todos los días, de esto donde todos somos parte, desafortunadamente, ya sea como espectadores, como alguien que le sucede una desgracia, o como esta sociedad en la cual también tenemos muchos problemas de omisión, ¿no? También como sociedad, ante las diferentes situaciones de crisis en las que está el país y el mundo, ¿no? Entonces, El Espejista surge también de la idea, no solamente de la idea de la criminalidad que arrebata el país en este momento, sino también de este tipo de personajes, líderes, coachings, videntes, lectura de manos, etcétera, este tipo de personas que a través del engaño propone una ley o propone una manera de ser, o puede generar algo terrible como un miedo, ¿no? O puede generar una especie de humo en la cual nosotros nos vemos envueltos y generamos algo que le llamamos también posverdad, ¿no? Creemos las mentiras y creemos que son ciertas. Entonces, desde ese lugar El Espejista me brindaba la posibilidad, este ser particular que lee a través de los espejos las verdades de las personas, este ser en particular me brindaba la posibilidad de hablar de esta cuestión política que ahora tenemos, de criminalidad tan fuerte. Pero no solo eso, te permito que, sino también esta parte del engaño. Exacto. De esos otros espejistas que Exacto. En este año, en el año de las elecciones que se aproxima, estarán como mostrándonos muchos espejitos, mi querida Ana. Claro, porque también es el asunto, ¿no? Es muy fuerte la idea del reflejo de uno ante un espejo. Entonces, también eso era muy importante dentro de la trama de la historia. No es aquel, somos también nosotros, que estamos viendo ese lado de la moneda, y también, como te comentaba, la cuestión de la omisión sobre la
terrible dificultad que tenemos ahora en el país. Pero aparte, estos personajes en particular, estos coachings, estos asesores, si nos vamos a otras tendencias, vamos a encontrarnos con muchos otros que han desbancado a las familias, que les han quitado todo su dinero por una idea particular, ¿no?, del bienestar, cuando el bienestar a veces está oculto entre la multiplicidad de formas que estos personajes ofrecen, ¿no? Entonces a mí el espejista me brindaba la posibilidad de hablar de estos espejistas, políticos, líderes sociales, figuras públicas, ¿no?, en donde te hacen ver la realidad aparente de las cosas, pero en el fondo hay algo muy oculto, muy oscuro y muy negro, ¿no? Como desafortunadamente las desapariciones en todo el país y la falta de justicia para las víctimas, ¿no? Déjame tocar, porque es importante, no tenemos mucho tiempo, pero sí es importante como entonces hacer como el puente hacia lo que es la escena. Ese espacio de lo que uno crea, en un cierto sentido, en el que va a suceder en el tiempo un acontecimiento, una acción, un movimiento, y que todas estas ideas van de alguna manera a converger ahí, para que quien las mira haga su propia lectura o lea pues también parte de lo que nosotros escribimos en el tiempo y en el espacio, claro. Y que esto pues llegue, ¿no? ¿Cómo pasas todas estas ideas y las conviertes? Además, no estamos hablando, si estuviéramos en teatro, pues diríamos, hay muchos parlamentos, muchos diálogos, ese guión. Bueno, no, sí, pues la obra de teatro que escribe alguien, ¿no? Claro. Pero en el caso de la danza contemporánea, que ya ha dado estos otros pasos, que se acerca, no que se acerque al teatro, sino que necesita, vamos a decir, de estos lenguajes, para también poder hacer un discurso, claro, que pueda tocar estos temas. Claro. Aquí para ti, ¿cuáles dijéramos, no te digo tu metodología? No es eso, sino a qué tú le apuestas para que esto pueda ser concreto. Claro, mira, desde el momento en que tenía de título a una persona, habíamos que crear personajes, claro, porque habiendo ya un personaje que es el que nombra la historia, nombra la obra, pues era natural generar una serie de narrar una historia, justamente, hacer una curva dramática aristotélica en ese sentido, y generar la propuesta muy allegada o muy generada en un teatro coreográfico. O sea, yo sí lo veo como un teatro coreográfico. Entonces, se generó, junto con Juan Saldívar, la generación de la historia del espejista, ¿no? Había que darle una casa, había que darle un espacio, había que poner otros participantes o partícipes de este enrollo, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este caso muy particular fue generar la historia, la trama, ¿no?, del espejista, todo su haber, del inicio hasta el final, pero ya en el salón de danza fue empezar a generar cada una de las características físicas que necesitaba cada uno de los personajes, porque los personajes tienen nombre. O sea, está el espejista, Ágata Velasco Arán, que es la coprotagonista, está Genaro, que es el mayordomo, y esposa de Genaro, ¿no?, que es la asistente, ¿no? Entonces, a ella no le pusimos nombre porque también a nivel, digamos, de sociedad, por lo regular las mujeres casadas tienden a ser la esposa de alguien. Entonces, en ese sentido también quisimos jugar con esos artífices que tenemos naturalmente en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, al tener ya una historia, fuimos generando escena por escena. Nos tuvimos que dar cuenta en qué le pasaba, la multiplicidad de posibilidades que tenía el mismo personaje, y darnos cuenta cuál era la que realmente quedaba en lo que queríamos hablar. Y en el trabajo en el salón, pues fue generar la estética de movimiento para cada uno de los personajes, porque sí deseábamos que cada uno fuera completamente diferente. No queríamos una obra de danza que fuera de secuencias nada más. O sea, el diseño de movimiento fue muy arraigado a partir del teatro físico, pero también de la mima, de la pantomima también. O sea, entendiendo las dos posibilidades como
únicos, Sí, mima ¿no? corporal y pantomima clásica. Exacto. Entonces, sí llegamos a esos espacios, al uso de objetos, porque en esta obra sí hay utilería y escenografía, y fue generar todo el espacio ficticio de este ser que iba a habitar ese lugar en un tiempo determinado, porque también la obra sí pasa por sus fases de noche, día, noche. Y bueno, pues fue generarlo a partir de la idea de generar un teatro corpóreo, ¿no? Que sí no es tanto como la idea del teatro físico, donde es muy físico, muy abstracto, sino aquí sí queríamos develar una historia, Claro. ¿no? Y sí queríamos narrarla, porque también en este caso muy particular con el espejista, no queríamos llevar lo que estaba pasando en la calle, sino queríamos generar una historia Claro. ficticia. Sí, no, a veces uno piensa que al hablar de estos temas uno reproduce esa realidad, uno la interpreta y hace la metáfora de la misma, ¿no? Y aquí me queda esto muy claro. Y en esta parte que me interesa muchísimo, ya como para redondear también esto que a nuestros amigos les interesa conocer, es esto de la personificación en un bailarín. Es decir, pues por supuesto que un bailarín, y como sobre todo entrenados por ti, que además tienes pues un haber muy amplio de conocimientos de las diferentes técnicas alternativas, por ejemplo, pues hace que tus bailarines pues tengan que ir a la par. Pero aquí, ¿cómo pasamos a un cuento? Me dices, no es lo que es el teatro físico abstracto, pero ¿cómo trabajaron los bailarines? Ya les dijiste, sí, hay que personalizar, es decir, el sentido de personaje, o la personalización, que a veces yo no hablo tanto del personaje, pero sí de la personificación, porque parte de uno mismo primero, y ya después, bueno, eso se pasa al movimiento. Y por supuesto hay ritmo, y si hay secuencias, digo, Claro, no, por la maestra se refiere a no hacer secuencias en el sentido de que no todo trazaste, ¿no? grupal, Sino, todo grupal. ¿no? Que no hay una cosa al unísono, sino que cada uno tiene sus características. Sí. Aquí, ¿cómo trabajaste esa parte, maestra, con ellos? Pues fíjate que fue algo sumamente inquietante. O sea, desde las obras anteriores, por lo regular Bruja Danza sí tiene un cierto sello en el que es muy bailado, pero al tiempo también es muy dramático las obras. No dramático de pesimistas o tristes, sino dramático en el sentido De que hay drama, ¿no? Que una hay unidad, una coherencia y una y hay acción. una esencia del intérprete en escena, ¿no? Que tiene que estar pues poderoso, digámoslo así, o débil si es necesario, o sea, él tiene que llegar a esos espacios, ¿no? Entonces el grupo de trabajo afortunadamente es gente que ya había colaborado con Bruja Danza con años anteriores, o sea, ya tiene todo un procedimiento anterior. Sí les costó mucho trabajo, a unos más que otros. Unos fue así de inmediatamente tenía el personaje, empezamos a deconstruir también por características de uso de objetos. Por ejemplo, Genaro, que tiene una daga, que hay una parte que le llamamos la danza de la daga, donde él tiene que jugar con una daga que sí compramos sin filo, ¿no? Pero él tiene que generar todo un discurso donde se muestra esta daga, donde la daga debe bailar, digámoslo así, y entonces fue generar toda una secuencia de movimiento que aparte le íbamos metiendo todo un aspecto gestual. O sea, aquí el asunto, lo muy interesante y lo muy difícil también para los intérpretes fue que el gesto era tan importante como elongar una pierna hacia lo alto, o toda una secuencia de movimientos tenía que ir con una secuencia narrativa en el rostro. O sea, ellos siempre hacen el mismo paso con el mismo diseño y para ciertas actitudes. Entonces era muy interesante porque introdujeron otro aspecto en esta maravillosa movilidad que tiene el rostro y de sus músculos tan increíbles, que entonces también se volvía parte de la danza. ¿Fue difícil? Sí lo fue. Tuvimos que hablar mucho con ellos, pasar videos, tuvimos que ver varias películas de gente que se acercaba en esas características que creemos de cierto tipo de personas, ¿no? Tuvimos que revisar qué hacían, por ejemplo, los que siempre son serviles, ¿no? Los personajes serviles. Nos fuimos también a la idea de la comedia del arte, en este tipo de diseños muy específicos que ya están marcados, ¿no? Entonces, ocupé mucho de la comedia del arte, ocupé mucho de lo visual en películas, en telenovelas o en teatro antiguo, ¿no? Porque también fue como, a mí la gente de pronto me decía, ¿cómo le haces con este diseño? Es que si nos vamos al ballet, en el ballet encontramos exactamente lo mismo.
esta delicadeza de poses y de cosas que son tan específicas para nombrar algo. El intérprete en contemporáneo también tiene esa capacidad. Entonces, tuvimos que desarrollarlo, sí. Como te comento, maestro, hubo momentos en que veíamos la luz y al otro día veíamos la oscuridad, pero hubo que trabajar mucho, sobre todo con su creatividad, porque físicamente, afortunadamente, gozamos de tener bailarines de mucha capacidad técnica, con mucha educación, pero la parte actoral pareciera que era algo más difícil, pero cuando se dieron la oportunidad de dejarse llevar, fue muy divertido, porque nosotros sí nos divertíamos en el salón, pero en el siguiente momento era de mucho riesgo para ellos, y para ellos me parece fue una gran ventaja haber entrado en El Espejista, porque encontraron otras maneras de interpretar también, y para mí pues encontrar nuevas metodologías para dirigir, no solamente con el trabajo con los bailarines, sino también con el diseño de arte que lo realizó Juan Saldívar, que él realizó, pues bueno, todos los elementos que estaban ahí, hizo toda la producción ejecutiva. También era idealizar ficticiamente todo lo que iba a pasar en ese escenario, la iluminación por parte de Hugo Heredia en ese momento, y la música original, que es aparte diseño sonoro de Andrés Solís, que es muy inquietante el trabajo de Andrés, porque supo manejar muy bien los ritmos de cada una de las situaciones. Todo el trabajo que también hay en off con los noticieros también fue toda esa escritura es de Juan Saldívar también. Y bueno, la multimedia de Rogelio Ortega, y el maquillaje de Alejandro Huerta, que también era generar los maquillajes, ¿no? Por ejemplo, El Espejista sí tiene una cicatriz, ¿no? Y la primera función, que yo creo que sí la recuerdas, del estreno en Teatro de la Danza, sí, él tenía bigote y esto, pero se lo tuvimos que quitar porque se le iba despegando con todo lo que sudaba. Pero a mí me gustaba verlo así, claro, tan ficticio, tan bochornoso, ¿no? Pero técnicamente era complicado por el sudor, pero generamos entonces la cicatriz en el rostro. Entonces fue como entrar en otro rollo con ellos, y me parece que para la compañía fue dar un salto diferente a todo lo que habíamos hecho anteriormente. Y también creo que Bruja Danza para mí también es esa gran oportunidad de generar un laboratorio donde puedo seguir aprendiendo de lo que más me gusta hacer, que es hacer coreografía y hacer danza. Muy bien, maestra. Para terminar, pues me gustaría mucho que, dándole como el lugar a estos espacios, como son los festivales, claro, en particular que ya está en su 20ª edición, y que marca ya un tiempo importante. Para ti, ¿qué importancia tienen o qué significan este tipo de espacios? Sobre todo aquí, en este caso en Guadalajara, que se dio en este caso, y que pues tú fuiste una de las invitadas. Pues mira, yo con Guadalajara tengo una situación muy particular desde que venimos al Encuentro Nacional de Danza, el primer encuentro que recordemos en el 2014, donde también nos presentamos en el Foro de Arte y Cultura y presentamos el primer momento de Babel. Guadalajara es para nosotros un espacio en el que nos permiten crecer. El contacto con el público ha sido fascinante desde ese periodo de tiempo, porque he tenido también la oportunidad de dar clases aquí en Guadalajara. Es la tercera obra que presentamos, Babel en su inicio, Babel en la versión larga y ahora El Espejista. El estar en un festival siempre va a generar esta posibilidad de lo que nosotros siempre decimos cuando hacemos arte, que queremos comunicarnos. Y creo que los festivales son esos lugares muy particulares para generar este diálogo y la conexión entre los artistas y el público. ¿Por qué los artistas como algo aparte? Simplemente porque eso es a lo que nos dedicamos, es nuestro hacer cotidiano, es nuestra profesión. Y la mejor manera de nosotros de tener esa reciprocidad de este quehacer en salón durante horas, exposición del cuerpo, del ego, de la transformación, etcétera, siempre va a ser vincularnos con un público, ¿no? Siempre. El que exista un festival como el Onésimo es algo ventajoso y es algo que se tiene que aplaudir. ¿Por qué? Porque los festivales son ese espacio donde mucha gente puede recrearse también, porque no hay nada de malo en que el arte también sea para recrearse, porque recrearse es
es una palabra mucho más compleja de lo que a veces queremos decir de ella, ¿no? La minorizamos cuando en realidad es una palabra sumamente bella, ¿no? Creo que los espacios deben seguirse guardando, deben seguirse desarrollando. Creo que los festivales deben seguir siendo para la comunidad, para el público, y que también sea un lugar de encuentro donde nosotros, cuando luego no nos podemos ver, porque están unos en Sonora, otros están en Guadalajara, otros estamos en Ciudad de México, también nos encontramos y hablamos de la situación en la que estamos, tanto a nivel social como político como económico, y entonces seguimos en un proceso natural de cultura, claro, ¿no? Entonces, yo en lo particular quiero agradecer enormemente al festival, también a la Secretaría de Cultura de Jalisco, porque gracias al apoyo de ellos también, son parte de nuestros coinversores dentro de Fomento y Conversiones Culturales, y queremos agradecer enormemente a la Secretaría, así como al festival y a la Dirección de Danza, dirigido por la maravillosa Sandra Soto. Coordinación. La coordinación de danza de Jalisco, Sandra Soto, que ha sido pieza fundamental para que esta obra viniera aquí, y por su apoyo que ha sido muy bueno para la compañía. Y bueno, nosotros respondemos con nuestra mejor presentación y con nuestro desarrollo artístico y nuestro talento para enriquecer también estos proyectos, ¿no? Porque estos nos enriquecen a nosotros. ¿No? Entonces, y quiero agradecerte a ti siempre porque acompañas los festivales y quedas siempre dentro de estas grabaciones el testimonio de nosotros y de cómo van sucediendo también las historias por años, por décadas, por mucho tiempo, para que nuestros jóvenes se recreen en esta posibilidad a través de la Internet. Te agradezco muchísimo el reconocimiento. Es parte de nuestra labor, nuestra misión precisamente es crear esta ventana en la que pues, podamos ser testigos de lo que acontece y que quede precisamente documentado para nuestras futuras generaciones, pero justamente para ahora también, porque la intención es generar nuevos públicos, claro, ¿no? Que estos públicos que también nos asoman por estas plataformas digitales puedan también acercarse a lo que es el acto vivo de la escena. Claro. Y pues, como en algún otro momento decíamos en este mismo programa, la escena vive y vive en serio, intensamente. Y por eso este programa Perfiles en Acción, que siempre está viajando, en este caso ahora le tocó estar en Guadalajara, en el Festival Onésimo González, hace su labor precisamente para ustedes y para ustedes, mi querida maestra. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, y pues nos vemos en la próxima, esperando la próxima obra que venga para tu proyecto grande que has estado empezando. Y a ustedes les agradecemos mucho su atención. Nos vemos próximamente.